¿Realmente surgieron los idiomas en la Torre de Babel? Jehová los esparció desde allí sobre toda la superficie de la tierra, y poco a poco dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le dio el nombre de Babel, porque allí había confundido Jehová el lenguaje de toda la tierra. Génesis 11, 8 y 9. ¿De verdad sucedió lo que cuenta la Biblia? ¿Comenzó de pronto toda la gente a hablar distintas lenguas? Hay quienes se burlan de la explicación que da la Biblia sobre el comienzo y la difusión de los idiomas. Una de esas personas escribió en su libro: La leyenda de la Torre de Babel es definitivamente una de las historias más absurdas que jamás se han contado. Un rabino incluso llamó al relato un mal intento de explicar el origen de los pueblos. ¿Por qué se niegan muchos a creer el relato de la Torre de Babel? En pocas palabras, porque contradice algunas teorías sobre el nacimiento de los idiomas. Por ejemplo, algunos expertos piensan que estos no aparecieron de repente, sino que evolucionaron de una lengua madre. Otros creen que se desarrollaron independientemente y que pasaron de ser simples gruñidos a convertirse en el habla compleja de hoy. Estas y otras teorías contradictorias han llevado a muchos a pensar como el profesor W. T. Fitch, quien dijo en su libro, La evolución de los idiomas: todavía no tenemos respuestas del todo satisfactorias. ¿Qué han descubierto los arqueólogos e investigadores sobre esta cuestión? ¿Confirman sus descubrimientos alguna de las teorías que existen? ¿O apoyan el relato de la Torre de Babel? Primero analicemos más de cerca lo que dice la Biblia. ¿Dónde y cuándo? La Biblia dice que los idiomas se confundieron en la tierra de Sinar, conocida después como Babilonia, y que de allí se dispersó la humanidad. Génesis 11:2. ¿Cuándo sucedió esto? Según las Escrituras, la población de la tierra se dividió en los días de Peleg, quien nació unos 250 años antes que Abraham. De modo que la confusión tuvo lugar hace 4200 años. Algunos investigadores creen que los idiomas modernos surgieron de una sola lengua, la llamada lengua madre que, según ellos, hablaban los seres humanos hace casi 100.000 años. La nota a pie de página dice: este tipo de teorías lingüísticas presuponen que el hombre viene de los simios. Otros afirman que los idiomas de hoy surgieron a partir de varios idiomas que se hablaban desde hace por lo menos 6.000 años. Pero, ¿cómo pueden los lingüistas reconstruir la evolución de idiomas que ya no existen? No es fácil, declara la revista The Economist. A diferencia de los biólogos, los lingüistas evolucionistas no cuentan con fósiles que guíen sus pasos por el pasado, y añade que uno de ellos llegó a sus conclusiones usando conjeturas matemáticas. No obstante, sí existen fósiles lingüísticos. ¿Cuáles son y qué revelan sobre el origen de las lenguas? The New Encyclopedia Britannica dice: los ejemplos más antiguos del lenguaje escrito, los únicos fósiles lingüísticos a los que alguna vez podremos tener acceso, datan a lo más de 4 o 5.000 años. ¿Y dónde descubrieron los arqueólogos dichos fósiles lingüísticos? En la Baja Mesopotamia, donde estaba la antigua Sinar. Así que las únicas pruebas disponibles concuerdan con lo presentado en la Biblia. La nota a pie de página dice: los arqueólogos han desenterrado varios templos con forma de pirámide escalonada cerca de Sinar. La Biblia dice que los constructores de la Torre de Babel usaron ladrillos, no piedra, y que usaron betún para unirlos. En Mesopotamia, el betún era abundante, mientras que la piedra, según The New Encyclopedia Britannica, era escasa, si es que había. Fin de la nota. Diferencias de idioma y de pensamiento. De acuerdo con la Biblia, Dios dijo: confundamos allí en Babel su lenguaje para que no entienda el uno el lenguaje del otro. Génesis 11:7. En consecuencia, los obreros dejaron de edificar la ciudad de Babel y se esparcieron por toda la superficie de la tierra. Génesis 11:8 y 9.
La Biblia no dice que todos los idiomas modernos hayan evolucionado de una lengua madre. Más bien, indica que aparecieron de súbito varios idiomas totalmente desarrollados, bien diferenciados de los demás y capaces de expresar todo género de sentimientos y pensamientos. ¿Y qué se puede decir de las diversas familias lingüísticas de nuestros días? Lera Boroditsky, especialista en el campo de la ciencia cognitiva, escribió: conforme los lingüistas iban explorando más a fondo los idiomas del mundo, alrededor de 7,000 de los cuales solo se analizaron unos cuantos, iban surgiendo un sinfín de diferencias inesperadas. Así es, aunque los idiomas y dialectos de una familia lingüística son similares entre sí, como el cantonés y el hakka del sur de China, son fundamentalmente distintos de los de otras familias como el catalán y el valenciano de España. Los idiomas moldean la forma en que sus hablantes ven y definen el mundo que los rodea. El color, las cantidades, las ubicaciones, la dirección, etc. Por ejemplo, en cierto idioma, uno diría: tienes una araña en la mano derecha, pero en otro diría: tienes una araña en la mano suroccidental. Tales diferencias son confusas, por no decir más. Con razón, los constructores de la Torre de Babel no pudieron continuar con su gran obra. ¿Gruñidos o habla compleja? ¿Cómo era el idioma original de la humanidad? La Biblia dice que el primer hombre, Adán, tuvo que crear nuevas palabras para ponerles nombre a los animales. También compuso un poema para expresar lo que sentía por su esposa, y ella pudo explicar con toda claridad los mandatos de Dios y las consecuencias de desobedecerle. De modo que el primer idioma de la historia permitía tener plena comunicación y expresarse con creatividad. Gracias a que hablaban el mismo idioma, los seres humanos tenían la capacidad de coordinar sus esfuerzos. Pero la confusión de las lenguas en Babel limitó esa capacidad. Ahora bien, los idiomas que surgieron eran tan complejos como el original. Por eso es que en cuestión de siglos, el hombre pudo erigir grandes ciudades, reunir poderosos ejércitos y crear rutas comerciales internacionales. ¿Hubiera sido posible tal progreso sin vocabularios y gramáticas bien estructuradas? No. De acuerdo con la Biblia, el idioma original del ser humano y los que surgieron en Babel no eran un conjunto de gruñidos, sino sistemas de comunicación complejos. Las investigaciones modernas respaldan dicha conclusión. La obra de Cambridge Encyclopedia of Language señala: todo pueblo que ha sido estudiado, sin importar lo primitivo que parezca en términos culturales, posee un sistema lingüístico complejo y perfectamente desarrollado, comparable al de las llamadas naciones civilizadas. De manera parecida, Steven Pinker, profesor de psicología de Harvard, escribió en su libro El instinto del lenguaje: no existe ninguna lengua de la edad de piedra. El futuro del lenguaje. Después de examinar la edad y localización de los fósiles lingüísticos, las diferencias entre las familias lingüísticas y la complejidad de los idiomas antiguos, ¿a qué conclusión podemos llegar? Muchas personas están convencidas de que el relato bíblico de la Torre de Babel es perfectamente creíble. La siguiente es información suplementaria. Leyendas que se parecen al relato bíblico. Según cierta leyenda de una tribu del norte de Myanmar, hubo un tiempo en que todo el mundo vivía en una gran aldea y hablaba una misma lengua. Entonces decidieron construir una gran torre, y mientras lo hacían, gradualmente adquirieron diferentes hábitos, costumbres y modos de hablar. Con el tiempo se dispersaron por todas partes. Hay leyendas similares entre diversos pueblos indígenas de África, el este asiático, México, etc. Si el relato de la Torre de Babel hubiera sido un invento de Moisés, el escritor hebreo de Génesis, ¿formaría parte de los relatos de pueblos tan distantes? Difícilmente. La existencia de estas leyendas es una prueba más que apoya la credibilidad del relato bíblico de la Torre de Babel. Retorno al artículo. Según la Biblia, Jehová hizo que la gente empezara a hablar en idiomas distintos debido a que se rebelaron contra él. Sin embargo,
ha prometido dar a pueblos el cambio a un lenguaje puro, para que todos ellos invoquen el nombre de Jehová, para servirle hombro a hombro. Sofonías 3:9. Dicho lenguaje puro, la verdad de su palabra, está uniendo a gente de todo el planeta. Es lógico pensar, pues, que en el futuro, Jehová unirá aún más a la humanidad entera dándole un solo idioma, tal como antes de la Torre de Babel.